Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al episodio 1 de la serie Pre-Departure Briefing, una serie de videos en donde tendré el gusto de compartir con ustedes algunos análisis, conceptos, opiniones y comentarios acerca de noticias y temas de actualidad en ciencia aeroespacial. Sinceramente no hago producción, edición o efectos especiales, pero sin embargo espero que encuentren los temas interesantes y sobre todo que les sean útiles y que los disfruten. En este primer episodio me gustaría conversar de manera breve acerca de una noticia que recientemente llamó mi atención, en la que se anunció que la Fuerza Aérea de los Estados Unidos concedió dos contratos a dos empresas de reciente creación especializadas en aeronaves de alta velocidad para el desarrollo y construcción de un nuevo transporte aéreo presidencial, es decir, un nuevo Air Force One con capacidad de vuelo supersónico. Estas dos compañías son Exosonic y Hermeus. El proyecto de la compañía Exosonic es para aproximadamente 70 ocupantes con una velocidad de Mach 1.8. Y el proyecto de la empresa Hermeus es un proyecto más ambicioso. Sería una aeronave para únicamente 20 ocupantes, pero con una capacidad de velocidad de Mach 5 o quizás superior. Esto ya es en el régimen que conocemos como hipersónico, y lo cual permitiría que el presidente hiciera trayectos transatlánticos en 90 minutos o menos. Por lo pronto, la presidencia de los Estados Unidos tiene proyectado recibir dos 747-8 en los próximos años, y se estima que en caso de hacerse realidad este otro proyecto supersónico, probablemente se concretaría hacia finales de la década. Esto nos lleva el día de hoy a hacer un breve recordatorio y un repaso acerca de algunos conceptos básicos de la velocidad del sonido, que son 340 metros por segundo y que se conoce como Mach 1 o Mach 1 en honor a su descubridor hace muchos años, Ernst Mach, un científico austriaco. Pues bueno, estos 340 metros por segundo, en términos aeronáuticos, equivalen a 661 nudos. Claro, tomando en cuenta lo que se considera la temperatura de atmósfera estándar al nivel del mar, que son 15 grados Celsius o 59 grados Fahrenheit o 298 Kelvin, que por cierto la escala Kelvin hay que recordar que es la escala de temperatura absoluta. Es posible que en algunas publicaciones, sobre todo publicaciones científicas, encuentre usted que esta velocidad es 343 metros por segundo en lugar de los 340 metros por segundo que acabamos de mencionar. Pero esto es, sin embargo, porque en muchas publicaciones de ciencia se toma como temperatura estándar la temperatura estándar de laboratorio, que son 20 grados Celsius. Bien, pues es importante recordar también que la velocidad del sonido cambia cuando cambia la temperatura. En una atmósfera más caliente, el sonido viaja más rápido. En una atmósfera más fría, el sonido viaja más lento. Esto se debe a que en atmósferas cálidas hay más energía. Esto permite que las colisiones moleculares en la atmósfera sean más rápidas y a su vez esto provoca que la propagación del sonido también sea con una mayor velocidad. Sin embargo, cuando hace frío, la velocidad del sonido puede tener grandes cambios. Imaginémonos en un avión comercial ascendiendo a una altitud promedio de crucero de 36,000 pies, donde quizá podríamos encontrar la tropopausa. En esta altitud, la temperatura que se considera estándar son 57 grados bajo cero. Y en esta temperatura tan fría, la velocidad del sonido se reduce a 573 nudos, es decir, 88 nudos menos que los 661 que habíamos mencionado a nivel del mar con 15 grados Celsius. Esto nos permite ver lo importante que es la temperatura para determinar la velocidad del sonido. Si usted quiere encontrar la velocidad del sonido en cualquier temperatura, no tiene que hacer algo muy complicado, hay una operación muy sencilla.
que es básicamente, primero, encontrar la temperatura en la escala Kelvin. Y esto es muy sencillo. Solo se suma 273 más la temperatura sobre cero que usted esté considerando. O se realiza una resta, 273 menos la temperatura, cuando la temperatura que usted considera es bajo cero. Entonces, una suma para temperatura positiva o una resta para temperatura bajo cero. Ya que tenga la temperatura en escala Kelvin, sáquele la raíz cuadrada con una calculadora y después ese resultado multiplíquelo por 39. Y de esta manera habrá obtenido usted la velocidad del sonido expresada en nudos, fundamentalmente aplicable para la industria aeronáutica, a cualquier temperatura. También la velocidad del sonido nos puede ayudar a hacer algunos otros cálculos que resultan interesantes, por ejemplo, en meteorología. En una tormenta sabemos que hay rayos y que hay truenos. Y obviamente primero vemos el rayo, porque la luz viaja más rápido, y después escuchamos el trueno, porque el sonido viaja más lento. Sabiendo cuál es la velocidad del sonido, que son 340 metros por segundo, podemos estimar que el sonido viaja aproximadamente 1 milla cada 5 segundos. Entonces, si usted ve un rayo y 5 segundos después escucha el trueno, podría usted calcular que esa tormenta, o que ese rayo al menos, está aproximadamente a 1 milla de distancia. Y también hay algunos efectos atmosféricos provocados por aeronaves que vuelan a velocidades supersónicas. El más famoso de ellos es el boom sónico. El boom sónico es esa tremenda explosión que se escucha cuando pasa una aeronave supersónica y que bueno, básicamente es debido a una onda de choque o una shock wave que se forma en la parte delantera del avión y que se extiende de manera cónica hacia atrás muchas millas, incluso llegando a superficie, sin importar que el avión vaya volando muy alto. Esta onda de choque es una onda de presión y se parece un poco al oleaje que desprende una lancha rápida en el agua, ¿verdad? La estela de una lancha rápida, que también es de manera triangular. Pues bueno, la onda de choque es algo similar. Lo interesante es que esta onda de choque o onda de presión tiene una diferencia importante de presiones entre su parte delantera y su parte trasera. En la parte delantera de la onda de choque hay más presión y en la parte trasera hay menos presión. En realidad la diferencia no es mucha, podría ser alrededor de 300, 400 o quizá 500 pascales. Pero cuando hablamos de 500 pascales, si lo convertimos en pulgadas de mercurio, estamos hablando de aproximadamente 0.1 de pulgada de mercurio, o en PSI, en libras por pulgada cuadrada, estamos hablando de 0.05 libras por pulgada cuadrada. En realidad, el cambio no es muy notorio, la magnitud del cambio no es demasiada. Sin embargo, es un cambio que se registra con tremenda velocidad. Y la velocidad del cambio de presión es lo que produce la explosión, lo que produce ese tremendo estruendo, ese trueno que se escucha. En cierto modo se parece a cuando se revienta un globo. Cuando se revienta un globo no hay un cambio importante de presión. Sin embargo, la expansión del aire que el globo contenía es tan rápida que hace que se escuche una explosión también. Y adicionalmente, este boom sónico es un fenómeno continuo. Cuando la onda de choque atraviesa a un observador, este escucha el boom sónico, pero diferentes observadores que estén colocados en diferentes posiciones escucharán el boom sónico posteriormente porque justamente están en otra posición más lejos o más retrasados. Y pues bueno, así todas las personas que estén a lo largo de la ruta de este avión irán escuchando poco a poco, uno después de otro, el boom sónico. Otro fenómeno interesante que se genera cuando pasa un avión supersónico, claro, si lo podemos ver, es el cono de condensación que se genera justamente cuando va sobrepasando la velocidad del sonido. Este cono de condensación se debe a que todo el flujo de viento que va friccionando por la aeronave
va teniendo cambios de dirección. Y los cambios de dirección son básicamente provocados por la forma de la aeronave, por la forma del avión. Bien, pues estos cambios de dirección producen alrededor de la aeronave unas pequeñas perturbaciones atmosféricas que se les llaman abanicos de expansión. En estos abanicos de expansión, de manera rápida, de manera súbita, la presión baja, la densidad baja y la temperatura también baja, lo cual provoca que el vapor de agua que hay alrededor de la aeronave de pronto se condense, y al condensarse se ve la nube de forma cónica, y esto es lo que justamente le llamamos el cono de condensación, que por cierto es muy espectacular cuando usted lo ve en vivo. Y hablando un poco de la historia de la velocidad del sonido digamos, en relación con la aviación. ¿Cuál fue la primera aeronave que superó la velocidad del sonido? Pues fue un avión que se llamaba el X-1. El X-1 fabricado por la empresa Bell. Bell, que hoy en día se especializa en la fabricación de helicópteros, pero que en sus inicios también fabricaba muchas aeronaves militares, entre ellos, y experimentales, entre ellos el X-1, comandado por el teniente, en aquella ocasión teniente, en aquella época teniente, Chuck Yeager, quien posteriormente, a través de sus años en la Fuerza Aérea, pues llegó a general. Pero en esta época se convirtió en un gran héroe, porque el 14 de octubre de 1947 fue el primer hombre o el primer piloto que a bordo de una aeronave logró superar la velocidad del sonido. Y coincidentemente, en la misma fecha, el 14 de octubre, pero de 65 años después, el 14 de octubre de 2012, se registró el primer desplazamiento de un ser humano a través de la atmósfera a una velocidad supersónica, pero sin ir a bordo de un avión, sin ir a bordo de ningún vehículo o ningún transporte. Se trata de Felix Baumgartner. Esta persona se dedicaba, pues bueno, a hacer saltos de diversos tipos como base jumping o paracaidismo, y en esta ocasión abordó un globo especialmente construido para esta misión, y en este globo ascendió hasta una altitud de 128,000 pies, alrededor de 40 kilómetros de altitud. Obviamente con un traje especial y equipado con un paracaídas. A esta altitud saltó al vacío, y en su caída pasó aproximadamente 4 minutos en caída libre, en la cual se logró acelerar hasta una velocidad de Mach 1.25, convirtiéndose el primer ser humano en la historia en desplazarse a través de la atmósfera, bueno, en caída libre, a una velocidad supersónica. Para que más o menos se den una idea, un paracaidista normal que probablemente se lanza a 12,000, 14,000, 15,000 pies, logra lo que se le llama una velocidad terminal de 216 kilómetros por hora aproximadamente, porque la misma atmósfera le produce resistencia al avance, y si su caída libre se prolonga, hay un momento en que ya no acelera más. En teoría, esta es probablemente la velocidad máxima que lograría, 216 kilómetros por hora. Bueno, pues Felix Baumgartner, en este salto desde casi 40 o alrededor de 40 kilómetros de altitud, encontró, pues evidentemente, una atmósfera con muy poca densidad por estar tan alto. Y esa poca densidad es lo que permitió que tuviera muy poca resistencia al avance y que se fuera acelerando cada vez más hasta lograr esta velocidad de Mach 1.25, lo cual fue, pues bueno, algo verdaderamente heroico y algo que pues hasta ese momento fue un absoluto récord. Me parece que hoy en día alguien también o lo ha repetido o lo ha roto, pero bueno, en ese momento fue una proeza. Él es de nacionalidad austríaca. Y pues bueno, considero que estos son algunos de los elementos que son básicos acerca de la velocidad del sonido. Espero que usted los haya encontrado interesantes también. Y si, pues bueno, si esta conversación les gustó, presionen like y suscríbanse al canal. Y pues bueno, les agradezco mucho su atención, que la pasen muy bien y les recuerdo que nos estaremos viendo por los aeropuertos del mundo. Hasta la próxima.